Dicen que solo vale el bautismo en el nombre de Jesús. Dicen que la Trinidad es un invento y que la iglesia se equivocó. Pero el problema no es la iglesia. El problema es que Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca mandó a bautizar solo con su nombre. Eso no está en ningún evangelio. Lo que Jesús sí dijo está clarísimo en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo en mi nombre, dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3, claros, sin truco, sin disfraz. Ahora, los unicistas sacan su carta favorita. Como dice nombre en singular, ese nombre tiene que ser Jesús, dicen ellos. Pero eso es jugar con palabras, no leer la Biblia. En la Escritura, nombre muchas veces no es una palabra, sino una autoridad. Si no, veamos un ejemplo en el Salmo 20. En el versículo 1 dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y eso no es una palabra mágica, es la autoridad de Dios protegiendo. Ahora vamos a Proverbios capítulo 18, versículo 10. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Nadie corre a una palabra, sino que corre a Dios mismo. Y acá va el ejemplo más sencillo que podemos entender en la vida real. Cuando un policía dice: deténgase en el nombre de la ley, nadie entiende que esté recitando una frase para que funcione, porque solo con decirlo la persona no queda detenida. Entendemos que actúa con autoridad, no por cuenta propia. O cuando alguien llega y dice: vengo en el nombre del dueño, no está diciendo el nombre completo como contraseña, está diciendo vengo con autoridad delegada. Y eso mismo pasa en la Biblia. Entonces, cuando Jesús dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo bauticen bajo la autoridad divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una sola autoridad, no una sola persona. Ahora, vayamos a Hechos, que es donde los unicistas creen que ganan. En Hechos 2:38 dice: en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16 dice: en el nombre del Señor Jesús. Y Hechos 10:48 dice: en el nombre del Señor. Aquí tenemos que hacernos una pregunta muy sencilla: ¿cuál de todas estas fórmulas es la correcta? Si el bautismo dependiera de decir bien una frase, la Biblia se estaría contradiciendo sola, y no lo hace, porque en Hechos no se está dando la fórmula del bautismo, se está diciendo bajo qué autoridad se bautiza y a quién se confiesa como Señor. En ese tiempo había varios bautismos, varios lavamientos judíos, el bautismo de Juan y ahora el bautismo cristiano. Decir en el nombre de Jesús servía para dejar claro que este bautismo pertenece a Cristo, no a otro rito. Jesús dio la fórmula. Los apóstoles bautizaron con su autoridad, no con su nombre. La iglesia entendió la diferencia. Y ahora, ¿qué pasa con esto? Que hay algo mucho más grave aún. Cuando los unicistas niegan la Trinidad, no solo niegan al Espíritu Santo, también niegan al Hijo. Porque si Jesús es el Padre, entonces el Hijo no existe como Hijo y se vuelve una máscara. Pero la Biblia no presenta a Jesús así. En Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17, en el bautismo de Jesús, el Hijo está en el agua, el Espíritu desciende como paloma y el Padre habla desde el cielo. 3 personas al mismo tiempo. No se están turnando y no están actuando. Cuando Jesús ora al Padre, no está hablando consigo mismo. Cuando dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, no está actuando. Eso es relación real. Reducir todo a una sola persona termina negando al Padre como Padre, y al Hijo como Hijo, y al Espíritu Santo como persona. Eso no es cristianismo bíblico. Eso es otra cosa menos cristianismo. Los unicistas dicen que solo vale el bautismo en el nombre de Jesús. Dicen que la Trinidad es un invento y que la iglesia se equivocó. Pero el problema no es la iglesia. El problema es que Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca mandó a bautizar
solo con su nombre. Eso no está en ningún evangelio. Lo que Jesús sí dijo está clarísimo en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo en mi nombre, dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3, claros, sin truco, sin disfraz. Ahora, los unicistas sacan su carta favorita. Como dice nombre en singular, ese nombre tiene que ser Jesús, dicen ellos. Pero eso es jugar con palabras, no leer la Biblia. En la Escritura, nombre muchas veces no es una palabra, sino una autoridad. Si no, veamos un ejemplo en el Salmo 20. En el versículo 1 dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y eso no es una palabra mágica, es la autoridad de Dios protegiendo. Ahora vamos a Proverbios capítulo 18, versículo 10. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Nadie corre a una palabra, sino que corre a Dios mismo. Y acá va el ejemplo más sencillo que podemos entender en la vida real. Cuando un policía dice: deténgase en el nombre de la ley, nadie entiende que esté recitando una frase para que funcione, porque solo con decirlo la persona no queda detenida. Entendemos que actúa con autoridad, no por cuenta propia. O cuando alguien llega y dice: vengo en el nombre del dueño, no está diciendo el nombre completo como contraseña. Está diciendo: vengo con autoridad delegada. Y eso mismo pasa en la Biblia. Entonces, cuando Jesús dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo: bauticen bajo la autoridad divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una sola autoridad, no una sola persona. Ahora, vayamos a Hechos, que es donde los unicistas creen que ganan. En Hechos 2:38 dice: en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16 dice: en el nombre del Señor Jesús. Y Hechos 10:48 dice: en el nombre del Señor. Aquí tenemos que hacernos una pregunta muy sencilla: ¿cuál de todas estas fórmulas es la correcta? Si el bautismo dependiera de decir bien una frase, la Biblia se estaría contradiciendo sola, y no lo hace, porque en Hechos no se está dando la fórmula del bautismo. Se está diciendo bajo qué autoridad se bautiza y a quién se confiesa como Señor. En ese tiempo había varios bautismos, varios lavamientos judíos. El bautismo de Juan y ahora el bautismo cristiano. Decir en el nombre de Jesús servía para dejar claro que este bautismo pertenece a Cristo, no a otro rito. Jesús dio la fórmula. Los apóstoles bautizaron con su autoridad, no con su nombre. La iglesia entendió la diferencia. Y ahora, ¿qué pasa con esto? Que hay algo mucho más grave aún. Cuando los unicistas niegan la Trinidad, no solo niegan al Espíritu Santo, también niegan al Hijo. Porque si Jesús es el Padre, entonces el Hijo no existe como Hijo y se vuelve una máscara. Pero la Biblia no presenta a Jesús así. En Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17, en el bautismo de Jesús, el Hijo está en el agua, el Espíritu desciende como paloma y el Padre habla desde el cielo. 3 personas al mismo tiempo. No se están turnando y no están actuando. Cuando Jesús ora al Padre, no está hablando consigo mismo. Cuando dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, no está actuando. Eso es relación real. Reducir todo a una sola persona termina negando al Padre como Padre, y al Hijo como Hijo, y al Espíritu Santo como persona. Eso no es cristianismo bíblico. Eso es otra cosa menos cristianismo. Los unicistas dicen